Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, tienes cultura con altura. Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al misterio. Esto es cultura ancestral. Hola, buenas noches. Bienvenidos al misterio. Por milenios hemos venido escuchando historias de civilizaciones perdidas en el tiempo, ciudades míticas, continentes desaparecidos, ciudades que la ciencia no puede aún explicar, y también se habla de ciudades etéricas en otras dimensiones. Los invitamos a descubrir los misterios y las claves del pasado. Soy Juan Narváez y esto es Cultura Ancestral. El ser humano siempre se ha fascinado por descubrir sus orígenes y su desarrollo en este mundo. Hoy hablaremos de algunas de las ciudades míticas como la civilización de Mu, Hiva, Lemuria y Atlántida, las cuales no han podido ser confirmadas científicamente, pero se conserva en la memoria escrita y oral de las culturas ancestrales. Mu. Mu es un continente legendario. Sus orígenes se remontan a unos 12.000 años antes de Cristo. En un principio fue considerado como la cuna de la civilización y estuvo ubicado en el Océano Pacífico entre Asia y América, cuyo concepto y denominación fue propuesto por el escritor y viajero Augusto Le Plongeon, arqueólogo del siglo XIX perteneciente a la francmasonería, quien centró buena parte de su trabajo en la investigación de la civilización maya en la península de Yucatán, México. La traducción de Le Plongeon de las inscripciones mayas, según su lectura, son estelas que cuentan la destrucción del continente Mu, mismo que él asoció con la Atlántida y mencionaba que estaba en el Atlántico. Le Plongeon afirmó que varias civilizaciones, como la de Egipto y Mesoamérica, se crearon por los refugiados de Mu, y que ambas culturas tenían ancestros en común. Teorías que nacieron en el siglo XIX han sido demostradas como falsas. Del mismo modo, la ciencia ha cometido errores por no tener la tecnología suficiente que pruebe sus afirmaciones. Es por eso que algunos incautos confunden Mu con Lemuria, lo que los andinos llamaron Hatun Pachamama, la Gran Madre Tierra. Esto nos dice el escritor Antón Ponce de León, quien explica el error científico que confunde a Mu con Lemuria, y nos dice que los restos encontrados en algunas islas del Pacífico, según la ciencia, eran de la familia de los lemúridos, una especie de mono.
y los científicos pensaron que esos huesos encontrados eran primitivos y se parecían a los monos lemures, y de ahí se cree que es Lemuria. Pero el verdadero nombre es Mu, que significa madre patria, nos dice el escritor. El origen de la palabra Mu provino de un error de traducción de Charles Brasseur de Bourbourg, cuando estaba traduciendo el códice troano maya con el alfabeto de Landa. El error fue confundir dos glifos o signos que al traducirse formaban la palabra Mu, y hacía referencia a una tierra que fue sumergida como producto de una gran catástrofe. Con el paso del tiempo, el códice troano de los mayas ha perdido un poco de importancia, pues se demuestra que relata alegorías astrológicas más que hechos reales. A pesar de los errores, lo cierto es que, según las tradiciones transmitidas, el continente de Mu era una gran llanura tropical. Según la leyenda, los hombres de Mu eran de raza blanca y tenían el cabello y los ojos oscuros. William Niven, geólogo estadounidense, quien en 1921 encontró 2.600 tablillas en Yucatán, México, y que al analizarlas coincidían en muchos aspectos con las interpretaciones del coronel británico James Churchward. Todos los datos referentes a Mu se deben a Churchward, quien habría encontrado pruebas sobre la existencia de Mu. También unas tablillas de arcilla antiquísimas llamadas posteriormente Naakals, halladas por Churchward en la India, que según información suministrada por los sacerdotes hindúes con los que habló, pertenecían al ya extinto continente de Mu. Allí se encontraba la historia de la cuna de la civilización, en un idioma que era una mezcla de maya con naga, un grupo de lenguas propias de los grupos étnicos del mismo nombre en la India y Birmania. Según las tablillas, se confirmaría que las antiguas culturas, egipcia, babilonia y las de América, serían los últimos reductos de una poderosa civilización de un continente perdido en el Pacífico. Churchward estaba relacionado con los principios de la teosofía de Madame Blavatsky, ocultista rusa que tuvo acceso a conocimientos milenarios mostrados por un sacerdote tras un viaje al Tíbet. Mu se habría extendido 8.000 kilómetros desde Hawái, la isla de Pascua y las islas Fiji, y tendría una superficie de 1.000 kilómetros de este a oeste y unos 5.000 de norte a sur, ocupando casi la totalidad del Océano Pacífico. El misterioso origen de los habitantes de la isla de Pascua, donde se edificaron los impresionantes moais, se asoció a este continente perdido. Hiva. Hiva Marae Renga fue una isla que se supone formaba parte del continente de Mu, ya hundido en el Pacífico. Hiva era el reino de Hotu Matua y su esposa Aba Reya Apua, donde vivía feliz con su pueblo. Esta isla con el tiempo se iría hundiendo poco a poco en las aguas. Este hundimiento ya habría sido predicho por Moe Iba, un sabio y profeta de los 5 de la corte del antiguo Aiki Otouta. El rey desesperado buscó otras islas para salvar a su pueblo, pero todas ya estaban habitadas. Fue cuando el mago, sacerdote y consejero del rey, llamado Aumaka, tuvo una visión o sueño de una isla deshabitada hacia el este. Entonces el gran dios Makemake se lo llevó en sueños al mago a 3 islotes, cerca de la nueva tierra. Este mago habría posado sus pies en la isla de Pascua. Luego, al despertar el mago sacerdote, acudió al rey y anunció la buena nueva. El rey Hotu Matua mandó 7 exploradores para inspeccionar la zona, y a los 25 días del mes lunar, la misión dejó Hiva en dirección al sol naciente. En poco más de un mes, los expedicionarios arriban a la isla y se cuenta que encontraron las pisadas del sacerdote en uno de los volcanes. Lo que vieron no les gustó porque era un lugar pedregoso y de poca vegetación con vientos huracanados. Los exploradores plantaron y prepararon el terreno para el futuro desembarque de los reyes y su gente. Luego llegó a la isla 2 embarcaciones con el rey y su hermana la reina. Los isleños de Hiva llevaron a la isla semillas, caña de azúcar, plátano, animales de corral, un moai y la historia de Hiva con sus leyes recopilada en 69 tablillas. El rey bautizó a la isla como Tepito o Te Enua, que se traduce como el ombligo del mundo. Según la tradición Rapa Nui,
Hotumatua y su gente venían de una isla que formaba parte de un continente mayor que ocupaba gran parte del Océano Pacífico, conocido como la Tierra de Mu, hundido en las aguas del Pacífico hace 13.000 años. De esta tierra migraron al continente americano tribus con dirección a Centroamérica, México, a Suramérica, Ecuador, Perú, Bolivia, y a Norteamérica, los Hopi. Toda esta información parte de recopilaciones de J.J. Benítez en su obra Enigmas y Misterios para Dummies. También en los relatos del libro Isla de Pascua, Mito, Historias y Secretos por Julio Di Martín, o el libro de Poa-ha-roa de Arthur Frontier. Lemuria. De todos los continentes desaparecidos, solo uno fue nombrado a partir de una hipótesis científica, en este caso Lemuria. William Thomas Blandford, un geólogo y naturista inglés, en 1860 encontró similitudes entre las rocas presentes en el sur de África y en el sur de la India. Las rocas correspondientes al Pérmico eran prácticamente idénticas en ambos continentes, distanciados por más de 5.000 kilómetros. Blandford teorizó sobre la posible existencia de un continente desaparecido que sirvió de puente de tierra para ambos continentes. El biólogo darwinista Ernst Heinrich Haeckel estaba buscando una explicación a la presencia de lemures de similares características en Madagascar y en Asia. Cuando se enteró de la teoría de Blandford, Haeckel la tomó como una explicación de cómo dos especies tan similares evolutivamente podían estar tan lejos. Luego de 4 años de la teoría de Blandford, el zoólogo Philip Luttrell Sclater sugirió el nombre de Lemuria para este hipotético puente de tierra entre ambos continentes. Blandford, Haeckel y Sclater explican teóricamente cómo este puente de tierra había sido un antiguo continente que, por los terremotos y desastres naturales, terminó sumergido bajo los océanos. Esto logra explicar las similitudes geológicas, así como teorizar sobre un antecesor de los lemures de Madagascar y Asia, que habría poblado este continente perdido, manteniendo como válida la teoría de la evolución de Darwin. En el siglo XX, Alfred Wegener habló por primera vez de la posibilidad existencia de un antiguo supercontinente llamado Pangea. Años más tarde se propuso la teoría de expansión del fondo oceánico, proponiendo la teoría de placas tectónicas. Esta teoría fue aceptada rápidamente por la comunidad científica a finales de la década de los 50 y comienzos de los 60, con lo que Lemuria caía en el olvido para la ciencia. Habría quedado en el olvido de no ser porque el misticismo que se había creado en la India en torno a este supuesto continente provocó que actualmente se siga teorizando sobre Lemuria. Después de 15 años de la propuesta de Blandford, en 1875, Madame Blavatsky reveló el libro de Siam, en el cual había gran cantidad de nuevos mitos supuestamente muy antiguos de la historia. Kumari Kandam es el nombre que recibía Lemuria en los escritos del libro de Blavatsky. Cuenta que habitaron unos humanoides hermafroditas de entre 3 o 4 metros de altura. Tenían 4 brazos e incluso ojos en la espalda. Los dinosaurios coexistieron con estos humanoides y fueron tratados como sus mascotas. Cuando los humanoides hermafroditas descubrieron el sexo, su destino fue fatal. Luego el continente se hundió en las olas de un mar embravecido, dejando descendientes a ambos lados del continente. Algunos identifican a este continente con Mu, el continente perdido de los mayas, situado en el Océano Pacífico, con el único fin de dar sentido a un continente que la ciencia creó para intentar explicar la evolución y que resultó no ser la respuesta correcta. Atlántida. La Atlántida, que en griego antiguo es Atlantis y se traduce como Isla de Atlas, mencionada y descrita en los textos del filósofo Platón, el Timeo y Critias. En estos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9.000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Cuenta que Atlantis se ubica más allá de las columnas de Hércules, en el actual estrecho de Gibraltar, y se la describe más grande que Libia y Asia Menor juntas. Según el mito, Atlántida llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África,
hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. Pero en ese mismo momento una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales. Se supone que fue en un solo día y una noche. En el lugar donde estuvo la Atlántida, las aguas se tornaron innavegables. Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso y solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto se preservó el recuerdo que miles de años después llegó a conocimiento de Solón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna y especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado como la cuna de la civilización. Las fuentes del relato de la Atlántida son el Timeo y el Critias, diálogos escritos por el filósofo griego Platón. En ellos, Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y que éste a su vez supo de Solón, el venerado legislador ateniense a quien le habían contado secretos egipcios en Saís, ciudad del delta del Nilo. La historia que Critias afirma verdadera se remonta a 9000 años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio tras la victoria ateniense. En el Timeo, Critias habla de la Atlántida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal. Cuenta cómo se enteró de la historia y cómo fue que Solón la escuchó de los sacerdotes egipcios. Indica la ubicación de la isla y la extensión de sus dominios en el mar Mediterráneo, la heroica victoria de los atenienses y cómo desapareció tragada por el mar y cubierta por grandes masas de lodo. La isla de Atlántida era abundante en recursos. Había toda clase de minerales, destacándose el oricalco. Se especula que el relato hace referencia a una aleación natural de cobre, más valioso que el oro para los atlantes y con usos religiosos. Existían grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera, variedad de animales, domésticos y salvajes, especialmente elefantes, y la tierra brindaba variados alimentos. En el Critias, el relato se centra en la historia, geografía, organización y gobierno de la Atlántida. Luego narra cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar la sanción. Justo en ese momento queda la historia inconclusa. Platón en sus textos señala la geografía de la Atlántida como abrupta, accidentada, llena de rocas y fuertes desniveles, a excepción de una gran llanura de forma alargada, poco menos de 2000 kilómetros cuadrados, rodeada de montañas hasta el mar. Se suele asumir que el castigo fue un gran terremoto y posterior inundación, que hizo desaparecer la isla en un día y una noche terribles, según señala el diálogo en Timeo. El mito de la Atlántida empezó a difundirse, aumentando su popularidad en la segunda mitad del siglo XIX. El gran Julio Verne escribió 20 leguas de viaje submarino en 1869, novela que en el capítulo 9 describe un encuentro con los restos de una sumergida Atlántida. Ignatius Donnelly, congresista norteamericano, publicaría en 1883 Atlántida, el mundo antediluviano, Atlantis, The Antediluvian World. En su obra, Donnelly compara las semejanzas que aprecia entre las culturas egipcia y mesoamericana, una serie de antecedentes y observaciones que lo lleva a concluir que hubo una región desaparecida, que fue el origen de toda civilización humana cuyos ecos perduran en la leyenda de la Atlántida. En 1888, la ocultista Madame Blavatsky publicó La Doctrina Secreta, donde menciona el libro de Cian, un supuesto documento tibetano cuyo origen estaría en la Atlántida. Según Blavatsky, los atlantes habrían sido una raza de humanos anterior a la nuestra, cuya civilización habría alcanzado un notable desarrollo científico y espiritual. Los escritos de Blavatsky describen a los atlantes como personas de piel morena,
como los ancestros de los modernos pueblos mongólicos y americanos. La sociedad Thule estudió la Atlántida. El misticismo nazi y racismo ario se mostraba en autores como Karl Georg Schatz, con su libro Atlantis, que lo describo aquí, y Alfred Rosenberg, que aludía a la Atlántida en su libro, que lo describo aquí abajo. Heinrich Himmler habría organizado en 1938 una serie de expediciones a distintos lugares del mundo en busca de los antepasados atlantes de la raza aria. Hermann Wirth propuso teorías en torno a la Atlántida, cuyos habitantes habrían tenido que emigrar, instalándose en alguna región del norte de Europa. Wirth relacionaba a estos con la mítica Hiperbórea y los Ingaebones. El ocultista italiano Julius Evola también introduciría a la Atlántida en sus doctrinas raciales, aludiendo a mestizajes entre atlantes y razas sureñas, calificándolas como decadentes. Edgar Cayce, un médium norteamericano conocido como el Profeta Durmiente, en 1940 hace descripciones de la Atlántida en sus visiones. Toma de base el relato de Platón y lo amplía con detalles. Menciona que la civilización atlante se regía bajo un gobierno teocrático llamado Ley de Uno. También cuenta de una tecnología avanzada basada en cristales de cuarzo, que dependía de un gran cristal. Cayce describe que los líderes atlantes abusaron del poder de este gran cristal que los llevó a su extinción, sumergiéndolo bajo las aguas. Luego los sobrevivientes migraron a Egipto, donde guardaron su conocimiento dentro de la Esfinge. Cayce también predice que en 1968 la Atlántida volverá a la superficie frente a las costas de Florida. El siguiente año, en 1969, se descubre una formación rocosa sumergida en las aguas de la isla de Bimini, en Bahamas, a unos 80 kilómetros al este de Miami. A esta estructura la llamaron Carretera de Bimini o Muro de Bimini. Lo consideraron como un resto de las islas desaparecidas, ya que cumplía la predicción de Cayce. Sin embargo, algunos geólogos sostienen que se trata de una formación natural conocida como roca de playa, pero tampoco ha sido confirmado. Con el tiempo se fueron desarrollando diversas conjeturas sobre la ubicación de la Atlántida, asociándola con diferentes culturas de la antigüedad. Por otro lado, en 1913, el británico Katie Frost sugiere que el imperio minoico o cretense habría sido el antecedente de la leyenda atlántida. En 1938, el arqueólogo griego Spiridon Marinatos plantea que el fin de la civilización cretense fue a causa de la erupción del volcán de Santorini, antiguamente llamada Thera, cuya capital era Akrotiri, que podría relacionarse con la Atlántida. La idea de Marinatos fue desarrollada por el sismólogo Angelos Galanopoulos, quien en 1960 publicó un artículo donde relaciona la tesis cretense con los textos de Platón. Pero el propio Marinatos siempre sostuvo que se trataba de una simple especulación, la hipótesis de la Atlántida cretense. En 2005, Mark Andre Gutcher, geólogo marino, analizaba una isla sumergida al oeste del estrecho de Gibraltar y la posibilidad de que ésta fuera destruida por un fuerte terremoto y tsunami hace unos 12.000 años, y sus hipotéticas relaciones con la Atlántida descrita por Platón. Jim Allen, investigador, en 1999 aseguró encontrar pruebas de la perdida isla en el altiplano de Bolivia, en Pampa Auliagas, del departamento de Oruro. Esto afirma en su libro Atlantis, The Andes Solution. La teoría se apoya en varias fuentes y resultados de investigaciones respecto a la formación mineralógica de las montañas que rodean al altiplano y la correspondencia entre la planicie rectangular del altiplano al lado del lago Poopó y la descripción de la planicie rectangular dada por Platón. Allen sostiene que el cerro volcánico en Pampa Auliagas está rodeado con anillos concéntricos que corresponden a la isla capital de la Atlántida, y dice que la leyenda griega tuvo su origen en una supuesta leyenda boliviana, en la leyenda del desaguadero, que habla de una ciudad castigada por los dioses y sumergida bajo un lago. Esto puede deberse a la influencia del mito bíblico del diluvio aportado por los misioneros. El investigador Arthur Poznański
establece una antigüedad de alrededor de 12.000 años para las ruinas de Tiahuanacu, lo cual coincidiría con la fecha probable de la Atlántida platónica. Finalmente, desde la escuela del Ojo de Horus, se nos dice que en la Atlántida, al norte, en una pequeña isla de forma casi circular, llamada Undul, vivían los grandes sacerdotes maestros sobrevivientes de la antigua escuela lemuriana de misterios de Nakal. Tenían su centro de enseñanza y su templo al frente en la isla de la Atlántida, en lo más alto del monte Merú, entre las cumbres de Atlas y Gadeiros, dominando la ciudad de Poseidonis. Allí, a la sombra de los volcanes, los atlantes construyeron la escuela de misterios de Nakal. Era el colegio de los sacerdotes atlantes. De allí se derivó la escuela babilónica de misterios, la escuela egipcia de misterios del ojo derecho de Horus y los esenios. La dirigía un gran maestro de altísima energía llamado el Incalis, gran maestro o sumo sacerdote. Era reverenciado y escuchado por todos los atlantes. También era el encargado de las comunicaciones con otras entidades de los planos no físicos y con otras culturas de la galaxia. En la escuela de Nakaal se enseñaba la religión conocimiento a los estudiantes llamados incaaleres. Era una manera de entender el universo utilizando la intuición. La ciencia, el arte, la astronomía y la medicina eran aspectos de una misma cosa, que era la religión conocimiento. Se enseñaba química, matemáticas, astronomía y sanación magnética. Se desarrollaba en los niños facultades psíquicas y el manejo de las fuerzas escondidas de la naturaleza, las propiedades ocultas de las plantas y los procesos de transmutación alquimista. Todo atlante a los 16 años tenía la opción de entrar a la escuela de los sacerdotes de Nakal o a la escuela de ciencias Elexioquitlón, donde estudiaba a los 7 años las materias motivo de su interés como agricultura, mecánica, pesca y caza. Damos paso a Martín, que nos hablará de las siguientes ciudades mitológicas. Muchas gracias. Esto es Cultura Ancestral. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Una vez más nos encontramos en Cultura Ancestral para compartir un poco de palabras, un poco de información sobre temas interesantes y enigmáticos. En la ocasión de hoy estamos hablando sobre las ciudades perdidas o esas civilizaciones que nunca fueron encontradas a pesar de ser buscadas hasta el cansancio. Entonces les voy a compartir aquí unas imágenes sobre las ciudades que vamos a hablar hoy, entre ellas la Hiperbórea. La Hiperbórea es encontrada por primera vez en los libros de la mitología griega. La mención más antigua que existe está en este libro de historias de Heródoto, que menciona o hace referencia también a otros 3 autores que la mencionaron antes que él. En uno de ellos, un poema perdido, narra que para llegar a Hiperbórea había que pasar por incontables situaciones de riesgo, hasta por un pueblo habitado por cíclopes, y se llegaba a una tierra fría de hielo. Hiper es una raíz griega que quiere decir por encima de, y Bóreas es este dios griego que tenemos en la pantalla, que vendría a ser el dios del invierno o el dios del viento del norte. Por lo que Hiperbóreas era lo que estaba más allá de Bóreas o por encima de Bóreas, que era el dios del viento nórdico. Entonces hay autores que situaban a Bóreas al norte de Grecia, al sur de Europa. Intérpretes de la mitología griega creen que Hiperbórea estaba en esa región, pasando Tracia, al norte de Grecia. A otros lo ubican en Gran Bretaña y dicen que
Los hiperbóreos fueron los autores de este mítico templo Stonehenge. Hay quien dice que Hiperbórea estaba cerca de los montes Rípeos, que han sido interpretados como los Alpes o como los montes Urales. Ha habido autores que los sitúan cerca del río Danubio. Y también estaba Pomponio Mela, que los ubicó acá en el círculo ártico debido a un mito que decía que en Hiperbórea el sol salía y se ponía una vez al año. Y para los geólogos, medidores de la época, les cabía la posibilidad de que esa condición podría cumplirse más allá del círculo polar ártico del planeta. Y por eso existen mapas como este que sitúan a Hiperbórea aquí en el centro de estos continentes, ¿no? Este vendría a ser Asia, América, Groenlandia. Hay autores que sitúan la entrada a Hiperbórea aquí al norte de Groenlandia, la Tierra Verde, ¿no? Greenland. Y en la mitología nórdica de los celtas se menciona este origen hiperbóreo. De hecho, la descripción de los habitantes de Hiperbórea coincide con los rasgos de la gente nórdica. Es decir, gente de una estatura elevada. La mitología cuenta que eran no de menos de 3 metros de altura, con ojos azules y cabellos claros y piel pálida, barbados y de cabello largo, que son muy similares a los celtas, ¿verdad? A los vikingos. Y la mitología o la cosmovisión de allá de los pueblos nórdicos es de una manera bastante animista, muy similar a la que se manejaba aquí en la cosmovisión de los Andes. Vamos a encontrar que hay similitud en la descripción del Viracocha con la similitud de la descripción de los habitantes de Hiperbórea, por lo que se cree que es una civilización perdida de la antigüedad, que después de cataclismos que hubo a lo largo de la historia del planeta, migraron a diferentes sitios del mundo, ¿no? Entre ellos Egipto, Gran Bretaña, acá la cordillera de los Andes, el lago Titicaca, y en varios otros sitios del mundo en donde prevalece una creencia similar. Esto se cuenta de los habitantes de Hiperbórea, así como mitos como que Apolo cada 19 años viajaba a estas tierras para rejuvenecerse, o que Medusa en cierto momento fue desterrada de Hiperbórea, o que Osiris, así mismo como Apolo, cada cierto tiempo viajaba a las tierras nórdicas del hielo para comerse unas manzanas que le ayudarían a recobrar su energía. Hiperbórea es descrita como una tierra de una tecnología bastante espiritual, se podría decir, como de un manejo de la materia y la energía muy consciente. También, como dato curioso, la aurora boreal tiene su origen también en este dios griego del viento del norte. Bueno, también hay intérpretes que creen que Hiperbórea se trataba de una época más que de una humanidad antigua. Es decir, que interpretan a estos gigantes inmortales y de fuerte carácter como una época en la que en el planeta reinaba el caos, cuando solo había volcanes en erupción y tormentas perpetuas eléctricas y con tornados, donde se formaban las montañas rocosas y se abrían diferentes ríos y lagos, como que cuando la Tierra estaba en toda su conversión simbiótica. Y se refieren a los hiperbóreos como estas entidades antiguas que interactuaban entre sí, como las montañas, los tornados, los ríos, los lagos y además fenómenos naturales, el trueno. Y estos dioses o seres son los inmortales que se describen como hiperbóreanos según algunos autores. Y esos son los datos curiosos que podemos decir sobre Hiperbórea. Y asimismo podemos conectarla con una ciudad perdida acá en América, que es la ciudad de Paititi.
o el dorado que se cree que está en esta meseta, en la Amazonía colombiana, venezolana. Paititi, o también conocida como el Dorado, o confundida con el Dorado, narra el mito de que en los primeros años de la colonia hubo un montón de saqueo de oro, y este mito se dice que fue contado como una mentira hacia los colonizadores para que fueran hacia una muerte directa, es decir, los enviaron a la Amazonía, los nativos de América, porque sabían que la Amazonía tenía bastantes peligros escondidos en cada metro cuadrado. Así que inventaron el mito de que había una ciudad de oro donde se guardaba la conciencia y las riquezas más grandes del continente. Y enviaron a varias expediciones de la colonia, ¿no? Sin dudarlo. Los colonizadores, al escuchar oro, embarcaron un montón de gente que solo fue a encontrar la muerte allá en la Amazonía. Ha cobrado muchas vidas la búsqueda de esta ciudad mítica. El mito de origen cuenta que Gonzalo Jiménez de Quesada encontró un llano donde una comunidad tenía bastantes adornos de oro. Y ahí escuchó el mito de este cacique Chiccha, un cacique que había mandado a su esposa a un castigo bastante insoportable, le había condenado a que la sigan una y otra vez repitiéndole una falta que había cometido. Así que la mujer de este cacique tomó a su hija y se lanzó a la profundidad de este lago, lago de Guatavita. Los consejeros del cacique le dijeron que si quería salvar a su mujer que se hallaba viva en el fondo del lago, tenía que llenar este lago con todo el oro del mundo. Así que cada cierto tiempo se celebraba una ofrenda de oro al interior de este lago, en la que se ofrecía también este cacique cubierto con polvo de oro. Y así nació este mito del dorado, el indio dorado. Entonces Jiménez de Quesada llevó este mito a la colonia. La colonia mandó a cientos de hombres en búsqueda de este lugar y en 1545 terminaron drenando este lago y encontraron en el fondo todas las ofrendas que se habían entregado. Así que esta parte del mito resultó al parecer ser cierta. Sin embargo, se quedaron cortos, por así decirlo, se quedaron con ganas de más, pues no habían encontrado esta ciudad edificada en oro que había descrito el mito, y siguieron las expediciones, tanto como por personajes de España como Francisco de Orellana, Gonzalo Pizarro, que se aventuraron en esa ruta hacia la Amazonas. De hecho, ellos le bautizan a esta región selvática con ese nombre, al encontrarse con una tribu de mujeres guerreras que también las relacionaron con otro mito griego de las Amazonas. Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana fueron en expediciones paralelas. También fue un inglés llamado Sir Walter Raleigh con su hijo, quien encontraría la muerte en un enfrentamiento con los españoles que buscaban aventurarse en esa zona. Hay mitos de que se encontraban, bueno, esto está escrito supuestamente en las crónicas españolas, de que había tres tipos de comunidades nativas ahí en la selva. Había las que eran amigables, las que eran caníbales y eran hostiles, y estaban una raza que tenía tecnología y un sistema de organización sociopolítica bastante avanzado para la región. Esto se dice de la ciudad Z, que también ha sido confundida con El Dorado y con Paititi, ya que están citadas en esta región según las narraciones de los antiguos habitantes de ahí de la Amazonía, de Brasil, de Colombia, de Perú. De hecho, en Perú están estas caras
de la cultura Harakbut. Estas caras se llaman Inca Koc o rostro del Inca. Supuestamente señalan la dirección de la ciudad mítica del Dorado. Y también se dice que los ancianos Harakbut cuentan que hay otras dos caras de mayor tamaño también escondidas en algún lugar del Amazonas, que están conectadas con túneles intraterrenos, donde habitan los seres intraterrenos, que son descritos como hombres lagarto. Pero como les decía, esta ciudad, así como Hiperbórea, no han sido encontrados y siguen siendo un enigma. Quizás sean algún día encontrados, esa es la pregunta. O quizás solo se trata de símbolos. Y eso ha sido la entrega de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este compartir, en esta investigación. Y que tengan una hermosa noche. Gracias por compartir con nosotros en Cultura Ancestral. Nos veremos el próximo martes. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.